¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos acá para hacer otro tarot interactivo por sí o por no. Tarot por sí o por no, uno nuevo de los preferidos del canal. Así que voy a mandar un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Argentina, del resto de Latinoamérica, de Estados Unidos también, que tengo muchos consultantes por ahí, así que ya mismo hoy vamos a tener 5 opciones para ver si la respuesta a la pregunta, pueden hacer la pregunta que quieran, es sí o no. En algunos casos es muy importante las particularidades de lo que sale y también puede salir dudoso, ¿no? O sea, puede haber un tal vez. Así que muchas gracias por estar acá. Si quieren, suscríbanse al canal. Van a tener muchísimos más interactivos. Yo voy a ver cómo divido esto. Así que vayan pensando la pregunta. Y yo voy a ver. Vamos a asignar una piedrita a cada una de las opciones. Vamos a ver qué les toca en suerte. Bueno, en realidad no es en suerte, ¿no? Sino por la pregunta que hacen. Es por lo que quieren preguntar, qué es lo que les quiere contar el tarot a raíz de eso. Así que vamos a verlo ya, tratando de dejarlo lo más prolijo posible, pero bueno, tampoco es tan importante, ya lo voy a mover, así que más que nada es para que elijan la zona. Están las 5 posibilidades ahí pendientes de la elección de ustedes. Les digo que estoy muy contento con los interactivos, es algo que me gusta bastante hacer. Así que bueno, voy a poner la rosa por acá. Piedra negra, piedra roja en un principio, piedra blanca y la última que es la azul. Así que acá tienen las distintas opciones para poder elegir para la respuesta a la pregunta que están pensando, que es la que quieran hacer, del tema que quieran, pero por lo que les voy a ir diciendo van a entender si la respuesta es sí o no. Así que tienen piedra roja, piedra blanca, piedra negra, piedra azul y piedra rosa. La voy a poner de este lado que es más azul todavía. Así que ya la están viendo. Les voy a dejar unos segundos para que se concentren, piensen bien la pregunta, que sea lo más clara posible y con el mayor nivel de detalle posible. Y también piensen en las posibilidades que tienen, no hagan una pregunta que no tiene nada que ver con sus vidas porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a ver ya mismo qué es lo que hay acá, qué es lo que tenemos en el día de hoy para ustedes. Así que me quedo callado unos segundos, elijan qué piedrita los atrae más y ya mismo estoy con ustedes para empezar a contestarles si es sí o no lo que preguntaron. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las piedras, así que voy a quitar en orden las que quedaron. Vamos a sacar la piedrita blanca. Voy a quitar la negra. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere contar esta piedra roja, que está ahí esperando su turno ya. Vamos a sacar esta también. La azul y la rosa, que es la última de todas. Así que acá tenemos las distintas piedras. Vamos ya con la piedra roja. A ver si la respuesta para la pregunta que hicieron es sí o no para la piedra roja. La voy a retirar, la voy a poner acá. Y voy a ya mismo mezclar un poco y voy a cortar y voy a sacar las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá tenemos las 5 cartas. Voy a sacar las cartas que sobran. Esto es tranquilo, sin ningún tipo de oráculo, sin agregados. Vamos directamente a la pregunta que hicieron para ver si es sí o es no para la piedra roja.
Nos sale la sacerdotisa, el 4 de copas, la justicia, el 8 de copas y el 10 de bastos. Bueno, la pregunta la pregunta que hicieron es sí, no es un sí absoluto, sino que va a implicar cierto trabajo de parte de ustedes, que es lo que quiero escuchen. Depende también el ámbito, ¿no? Es más positiva para algún tipo de ámbitos y para otro no tanto. Así que quédense a escuchar la explicación para la piedra roja. Bueno, si preguntaron, por ejemplo, por una pareja, sabemos que acá, y se los voy a decir de manera muy precisa, si es una pareja que ya está establecida, hubo algunas decepciones en esta pareja. Hubo cosas que están en el 4 de copas, acá lo ven en la carta de la chica, ¿no? En lo emocional, que es lo que está acá, y les voy a decir algo un poco fuerte, relacionado con la expresión, digamos, de alguna manera más relacionado con lo sexual de la pareja, que tiene que ver con la sacerdotisa. La sacerdotisa, recuerden que es la mujer dueña de su propia sexualidad. Es una sensación de que hubo o falta de relaciones en esta pareja. Como saben, yo nunca subestimo a mis consultantes en el canal, así que les digo las cosas muy claras y muy crudas. No me gustan los ejemplos generales como ya esa persona vuelve, ya está todo feliz, sino explicarles un poco la situación. Recuerden que la respuesta igualmente es sí a lo que preguntaron. Pero bueno, les comento esto para que tengan en cuenta. De alguna manera estas cosas se solucionaron desde lo afectivo, desde el 8 de copas, ¿no? Lo que ven acá, dejar ciertas emociones de lado. Y la última carta, que por eso también es positiva la respuesta a la pregunta que hicieron, es el 10 de bastos. El 10 de bastos tiene que ver con una carga que está acá, ¿no? Que ven como ven la persona como llevando la carga en el buey. Tiene que ver con esforzarse. O sea, es una pareja, si me preguntaron por una relación en particular, donde de alguna forma no todo resulta tan fácil, donde hay que poner mucha voluntad para llevar las cosas adelante, donde hay que dejar algunos sentimientos de lado, pero la respuesta es sí. Si me preguntan si la pareja va a seguir, si va a estar bien, es sí, pero hay que mejorar mucho, sobre todo en el aspecto de esta comunicación entre, como les dije, lo físico y lo emocional. Porque si bien el tema ocurre en lo físico, decepciona en lo emocional, en lo psicológico, hace daño, y eso tiene que ver con una carga, con algo que se está callando, o se cayó, o en su momento se habló y se deja de lado para poder proseguir con la pareja. O sea que tiene algunas complicaciones esta pareja. Sobre todo relacionado con esto, ¿no? Con la demostración física del amor. Así que bueno, mucha atención a este tema. Es un reclamo justo el que están haciendo de alguna manera, por eso está la justicia en el medio. La respuesta es sí. Ya les expliqué por qué. Si preguntan si le gustan a alguien, si alguien se siente atraído por ustedes, la respuesta también es positiva. Se siente atraído, y también acá viene el mismo tema de la sacerdotisa, sobre todo por una cuestión de deseo y de la apariencia física. Podría ser una de esas relaciones donde cueste mucho concretar el plano emocional. Creo que me entienden claramente lo que quiero decir. Si preguntaron si esa persona va a volver, sí, va a volver. Vuelvo a lo mismo, por un interés físico y de concreción, de tener relaciones, pero hay una insatisfacción en el afecto. O sea, la respuesta es sí, como siempre, o sea, en todo lo que pregunten de afecto o de la cuestión del amor, va a ser sí la respuesta, pero siempre va a venir con esta aclaración, ¿no? De que hay un acercamiento, tal vez, como dicen a veces, bueno, quiere estar conmigo porque quiere tener relaciones, ¿no? O sea, viene por ese lado y también no se compromete en lo emocional la otra persona. Eso es lo que tenemos que acá. Si es una cuestión de dinero, algunas cosas mal hechas del pasado están siendo solucionadas con una capacidad de trabajo increíble,
O sea que si tiene que ver con lo laboral también, en el trabajo es muy buena la respuesta, es un sí, pero tienen que tener en cuenta no cometer errores que han cometido en el pasado y que tal vez los han hecho sentir mal. Eso también es así. Desde el lado espiritual nos explica esta tirada que la consecución de las emociones físicas no siempre nos van a traer el camino de la sabiduría, sino que el camino de la sabiduría es abandonar determinadas emociones y trabajar con esas emociones que uno abandona con respecto a uno mismo. Así que bueno, la respuesta, como les digo, en casi cualquier pregunta que hagan es sí. Es un sí condicionado por este aspecto físico, con una decepción emocional de alguna forma u otra en cualquier pregunta, y siempre con esta situación de querer llevar adelante las cosas trabajando, o sea, poniendo de uno para poder modificar temas. Así que Piedra Roja, esta es tu respuesta. Suscríbanse, dejen sus comentarios, su like, y los que quieran pueden colaborar al PayPal del extranjero o al CBU que tengo en Argentina. Así que bueno, voy a sacar ya la piedrita roja. Los despido con un deseo de gran paz para ustedes, Piedra Roja. Vamos a ver la piedra blanca. Bueno, acá está quienes eligieron. Recuerden que pueden elegir una piedra y hacer hasta 5 preguntas, ¿no? Pueden elegir 5 preguntas distintas a ver qué les sale según la piedra que eligieron. Así que pueden hacer hasta 5 preguntas. Si quieren, el que no quiere, elija una sola pregunta y haga una sola de las piedras, ¿no? Pero pueden elegir varias piedras. Voy a poner la piedrita blanca acá. Bienvenidos, piedra blanca. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no para la piedra blanca. Voy a mezclar un poco, cortar, y ya voy con las 5 cartas para nuestra piedra blanca. 3, 4 y 5. Acá están las 5 cartas para la piedra blanca. Vamos a acomodarlos. La voy a dar vuelta. 7 de pentáculos, 2 de espadas, 9 de pentáculos, 8 de espadas y 6 de copas. Bueno, piedra blanca, les voy a decir la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Es un sí condicionado y bastante revuelto. Algunos me preguntan, pero nunca te sale algo así como un jardín de rosas en las cartas. Bueno, como les dije, yo no subestimo a la gente, no subestimo a la gente que mira el canal, y las relaciones no son tan sencillas. Las cosas no vienen todo perfecto. Entonces, les tengo que contar un poco la historia. La respuesta es sí. Si preguntan si esta pareja va a estar bien, esta pareja se basa en 2 cosas. Estoy siendo muy preciso, ¿no? En las tiradas piedra blanca. Se basa en el inicio de esta relación. Fíjense el 7 de pentáculos como es un brote que de alguna manera siempre termina volviendo a surgir. Está el principio. Ese brote, voy a arriesgarme en esto, ha provocado separaciones. O sea, es como una pareja que es bastante inestable de alguna manera, porque cuando todo parece que va a crecer y que se va a desarrollar este brote que está acá, empiezan a fluir determinadas cuestiones emocionales y se produce la separación de esta persona. Pero es una pareja, como ven acá en el 9 de pentáculos, que tiene muchísima abundancia. No solo de una cuestión económica, no lo digo desde ese lugar, sino desde la relación entre los dos. Ahora, no han sabido llevarla. Ninguna de las 2 partes, diría. No quiero responsabilizarte, piedra blanca, pero también hay parte tuya en esta situación. Eso después provoca una depresión o una situación, digamos, de cierta angustia, digámoslo de esa manera para no diagnosticar una depresión, ¿no? O sea, hay cierta angustia. Y después la última carta, como verán, es una carta que tiene mucho que ver con la nostalgia. Es una carta donde está el niño con el perrito y después se ve de adulto emocionalmente con el perrito. Es una pareja que los recuerdos compartidos, las cuestiones vividas, tal vez algunas situaciones entre ustedes que han considerado mágicas, siguen sosteniendo una pareja
que tiene subidas y bajadas. Tal vez puede ser una pareja de hace mucho tiempo, es una de las posibilidades, en la que los recuerdos compartidos y lo que se enriquecen el uno al otro, esa idea de una dupla, ¿no? de funcionar bien como equipo o como lo quieran llamar, hace que esto se sostenga. Pero estuvieron al borde de la separación varias veces y la verdad que hubo bastante cuestionamiento a nivel personal, sobre todo de mi piedra blanca que está consultando, ¿no? Pero los mantiene juntos esta cosa. Podría haber también niños que son el motivo de que la pareja siga adelante. Lo importante para esta pareja, como consejo, es que este 7 de pentáculos se desarrolle. Fíjense si yo tapo esta carta. Tenemos esto que debería terminar en esto, ¿no? En esta abundancia. Pero siempre por algún asunto, alguno de los dos, tendría que preguntar más para saberlo, termina cortando esta situación, termina incluso bordeando la separación o directamente alejándose. Eso es lo que hay acá. Hay vueltas y después esto termina así y vuelven otra vez a lo mismo. No es que la respuesta sea no, la respuesta es sí. Si me preguntaron si la pareja continuará o algo así, la respuesta es sí. Pero entiendan que estas dos cartas deberían de alguna manera anularse en la situación. Las reacciones emocionales negativas y las tendencias a decir incluso a primera mano, ¿no? Si esto sigue así, yo me separo. Con eso no se juega. Si uno se va a separar, debe ser una decisión de un adulto responsable y no estar tomando decisiones todo el tiempo según, porque eso impide que esto crezca. Sí, eso en lo afectivo. En lo económico, lo que hicieron, a pesar de lo difícil que resultó, traerá ganancias. Tal vez no lo que esperaban, pero sí en relación a determinado dinero ganado por lo que se hizo. Así que la respuesta es sí, en lo económico es buena. Esta carta es fundamental en cuanto a las ganancias. Tengan cuidado con cómo las reinvierten o cómo las gastan. Si me preguntaron si iban a recibir dinero, también la respuesta es sí. Van a tener que trabajar por ese dinero un poco, va a haber problemas, va a haber cosas que hay que saltear en el medio, pero esta mejora económica estaría llegando a ustedes. Traten de saber invertirla o saber manejarla como puedan. En un sentido espiritual, el mensaje está claro. El mensaje lo que nos dice a nivel personal o espiritual o del estado de ánimo o de sabiduría, como lo quieran llamar, lo que se empieza a desarrollar no debe ser cortado para traer abundancia. Los estados anímicos solo nos remiten al pasado. Esa es la frase que les puedo decir que me vino de las cartas para comentarles ahora. Así que se las dije muy rápido, pero repásenla y traten de comprenderla en su profundidad. De alguna manera es eso, es también lo mismo. Este brote debe crecer para llegar a la abundancia. Entiendan eso, no piensen que ya está hecho el trabajo una vez que uno siembra y que esto se desarrolla solo. Si ustedes se separan de este brote no termina dando abundancia. Así que ese es el lenguaje en lo espiritual. Así que bueno, piedra blanca, la respuesta es sí para lo que preguntaron. Sobre cuestiones personales también la respuesta es sí. Va a tener altibajos, va a haber cartas que, como están acá estas dos cartas, van a tener ciertos inconvenientes, pero la respuesta es sí. Así que piedra blanca, muchas gracias, suscríbanse al canal si les gustan los interactivos, pongan like y los que quieren pueden colaborar al PayPal, los que están en el extranjero, en España, en México, en Estados Unidos, pueden hacerlo. Así que bueno, vamos a la piedra negra. Los despido con un deseo de paz y de que se concreten todos sus proyectos piedra blanca. Así lo voy a poner ahí. Vamos ya con la piedrita negra. Vamos a ver qué nos quiere contar. Piedra negra. Bienvenidos a la piedra negra. Voy a ver si la pregunta que hicieron es por sí o por no. Si es sí o no. Así que ya mismo vamos a ver esto, piedra negra. Voy a colocar la piedra acá. Voy a mezclar solamente un poco. Cortar. Y voy a repartir las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra negra.
Eh, Recuerden, les mando un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de México, del resto de Latinoamérica, de Argentina, por supuesto, y también de España. Así que siempre voy a ver y, como les dije, respetar a la gente que mira los videos para decirles si realmente sí o no y no darle falsas expectativas. Vamos a ver qué nos sale. Reina de bastos, reina de copas, llamativa esta tirada. 5 de copas, cuánta afectividad que hay acá. 7 de copas, ¿esto es en serio? Y por último el 4 de pentáculos. La verdad que una tirada de gente muy especial, ¿no? Lo que han elegido la piedra negra. Me llama la atención esta combinación de cartas y tengo que pensar mucho para interpretarlas, pero lo que les digo de entrada es, me tocan cada vez tiradas más complejas, me causa gracia porque veo a veces tiradas de algún canal que otro, no marco a nadie en especial, pero como que le sale, sí, la persona vuelve, es todo un mundo, a mí me salen unas cosas para explicar que no sé cómo arreglármelas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. La respuesta a la pregunta que hicieron, si es en el orden afectivo, es sí. Es sí. La verdad que esto empezó, solamente tengo una advertencia, ya saben que soy el rey de las advertencias para las parejas y para todo. Se los digo un poco riéndome porque veo la tirada por delante. Fíjense en esta mujer, ¿no? En esta mujer morena, tan alegre, con toda esa energía, con todas esas ganas de vivir, con esa fiesta interior que se ve en su poder, ¿no? Es un poder irresistible, rodeada de fuego, rodeada de amor. En esto empieza la cosa. Acá tenemos una reina de bastos, una trabajadora incansable por la vida y por todo lo que es el goce, ¿no? Y al lado de ella tenemos nada más ni nada menos que una reina de copas, o sea que es el colmo de las emociones. Es aquella persona que todo lo recibe. Entonces tenemos una combinación realmente irresistible y nos cuenta que esta historia, si es una relación afectiva, le permitió a la persona, a mi piedra negra que está acá, expresar esta dualidad que no es fácil. Todos hablamos del amor, de las almas gemelas, de las cuestiones que tienen que ver con cosas superiores, pero no todos llegan a expresar eso de esa manera. O sea que acá lo que me dice que quienes eligieron la piedra negra realmente se han expresado desde el lado de la alegría, desde el lado de la cuestión emocional profunda, han dejado ir algunas emociones negativas y están en una pareja básicamente emocional, pero en el final, si bien la respuesta es sí, están empezando a escatimar un poco de esto, de lo que había al principio. Así que mi respuesta es sí a la pregunta que hicieron y mi consejo es que tal vez esta última carta, que no es mala, es un 4 de oros, tiene que ver con ahorrarse ciertas cosas, por decirlo de alguna manera. Creo que los que están viendo el video entienden de qué les hablo. Y volver a ser más generosos. Pero la verdad, si es una respuesta para pareja, es ideal porque es una pareja que está construida desde el 7 de copas, desde la relación emocional. Acá no es solamente que uno enriquece al otro en el sentido afectivo o económico. No hay uno que sea indiferente a esta emocionalidad. Es muy bueno y no hay emociones negativas, no hay maldad. Las cosas que ocurren son a veces por tener que abandonar viejas cosas, viejos sentimientos. Pero realmente es una excelente situación si es para una relación de pareja. Si preguntan si le interesan a alguna persona o si alguna persona se siente atraído por ustedes, piedra negra, la respuesta es sí. Es un torbellino de emociones lo que ocurre. Y tal vez lo elegiría como una pareja si no lo son. Eso es lo que dice acá. Pero tienen que mostrarse un poco más, ¿no? Es lo último que hay. Si tuviera que ver esta lectura con preguntarse si una persona va a volver, la respuesta es claro que sí. Claro que esa persona va a volver porque no puede olvidarlos. Porque esta combinación es algo muy difícil de olvidar, de quitar de la cabeza. Lo ha intentado, pero los vuelve a elegir.
la advertencia es la misma de siempre, que les estoy dando por otras cosas. No sean mezquinos con la vuelta de esa persona, o sea, no le quieran cobrar o retener quienes ustedes son, porque justamente quiere volver por quienes ustedes son. Así que en el plano afectivo, del amor, o como lo quieran llamar, la respuesta siempre es sí. En el plano económico hay un resurgimiento muy bueno en cuanto a la capacidad de llevar las cuestiones económicas adelante. Se han dejado ir algunas frustraciones, han elegido bien y eso provocará un ahorro. Podrán ahorrar dinero. Sé que a veces a la gente le gusta más consumir que ahorrar. Yo soy un fanático del ahorro. No es que no me guste consumir, pero me parece que es muy interesante. Así que billetera llena para esta gente, para los que han preguntado por algo económico, si preguntaron si van a cobrar un dinero, sí, y están celosos de guardarlo, ¿no? De decir, bueno, me quedo con esto, ya veré qué hago, pero es muy interesante la cifra. Para los que estén preguntando por algo espiritual, es un mensaje bonito y nada más, a veces me pasa, no todo en mi caso son advertencias, y el mensaje bonito dice así, o sea, nos dice que esa fuerza de alegría y de emociones totalmente limpia de malas cuestiones, los permite elegir afectivamente. Guarden ese conocimiento. Es así. Creo que lo van a entender rápido. Yo me gusta unirlo en una frase a veces. Así que eso es lo que hay, Piedra Negra, tanto en lo afectivo como en lo económico y como en lo personal, sabiduría o espiritualidad, como le quieran llamar. La respuesta es sí, Piedra Negra. Así que voy ya a retirar las cartas. Les pido que pongan like si les gusta el video, si quieren ver otros interactivos. Piedra Negra. Los saludo, espero que tengan mucha paz y que todos sus proyectos se cumplan. Dejen su like, los que quieren pueden colaborar en PayPal, si están en el exterior tienen mi PayPal en el video, y suscríbanse al canal. Así que les mando un gran saludo, un gran abrazo desde acá, desde Argentina. Vamos a ver ahora la piedra azul. Piedra azul. Bienvenidos, vamos a poner la piedrita ahí, voy a mezclar un poco, vamos a ver si la pregunta que hicieron piedra azul es sí o no. Vamos a ver esto, ¿será sí, será no? Vamos a mezclar un poco, corto, y ya mismo vamos a poner las 5 cartas. Un saludo muy grande, le mando a la gente de España, de Estados Unidos, de México, y también de Argentina y el resto de Latinoamérica. Vamos a poner acá las cartas, vamos a sacarlas a ver qué nos toca, y tenemos el Rey de Bastos, el Carro del Triunfo, Piedra Azul, el 6 de Bastos, el Caballo de Copas y el 3 de Bastos. La respuesta para la pregunta que hicieron Piedra Azul, que muy pocas veces me ven decir esto, es sí, muy afirmativa. Es un sí muy grande esta respuesta. Si eligieron varias piedras para hacer preguntas y para ver si era sí o no, esta salió ideal. Así que es la más asertiva de todas las respuestas que tuve hasta ahora. Me falta solamente la piedra rosa, la última me falta consultar. Como les digo, recuerden que pueden siempre consultar distintas preguntas para cada piedra, no solamente elegir una. Así que bueno, si preguntaron algo en el amor, realmente envidio la tirada que les salió. La respuesta es un sí absoluto. Si preguntaron algo relacionado con la pareja, por ejemplo, con una pareja que pueden tener, es una pareja que ya llegó al éxito, que ya tuvo el carro del triunfo, que tuvo a esta persona muy presente. Fíjense, si bien es un hombre, podría representar a una mujer también, pero es una persona que se dedicó a ustedes, o sea, una persona que estuvo presente. No es una de esas parejas que uno no sabe hacia dónde van, sino que la elección fue clara, una persona que se jugó por la situación. Y eso trajo el carro del triunfo y el éxito en el amor. O sea, esta carta es un escenario con los laureles, con el momento de llegar, hay romanticismo, tal vez haya
o hubo, o esta persona está casada con ustedes. No lo puedo saber porque las preguntas son infinitas las que pueden hacer ustedes, pero podría ser algo así, o hubo una propuesta, o esta persona pasó de ser una persona muy decidida a ser una persona más romántica, que es lo que vemos acá. Aumentó su romanticismo, y encima la última carta es un 3 de bastos donde están mirando un horizonte, ¿no? O sea, está la chica con la tabla de surf esperando la mejor hora, tal vez para contraer matrimonio o para consolidar la pareja o para mudarse con esa persona o convivir con esa persona. Realmente es un sí hermoso para cualquier persona que haya preguntado cualquier cosa relacionada con el amor. Si preguntaron por una persona que vuelve, sí, vuelve rotundamente y vuelve bien y acentúa su romanticismo. Yo cuando hablo de romanticismo no hablo de velas y rosas arriba de la cama, hablo del trato, hablo de sentirse vivos, hablo de darle ese lugar al otro, de ser especial para cada uno de nosotros. Una de las sensaciones más hermosas que hay de demostración de amor, ¿no? Así que Piedra Azul han tenido realmente una gran fortuna en el amor, y esto sigue y va muy bien. Casi no hay contratiempos. Me sale una tirada perfecta para el amor. Para el tema económico también es una tirada de éxito, de ganancias, de estar casi enamorado de un proyecto, si que lo están llevando adelante, y de nuevos negocios, de nuevas visiones, que esto va hacia otro lado. Si tiene que ver con recibir dinero, también la respuesta es muy buena para esta Piedra Azul. O sea, todo lo económico, lo laboral, muy bien. Casi al mismo nivel que lo emocional, que lo amoroso, pero lo amoroso, bueno, como son cartas de amor prácticamente, supera todo, ¿no? Pero en lo laboral muy bueno, en lo económico muy bueno también. Así que nuevos horizontes, recuerden la última carta, han hecho bien su trabajo, les ha ido bien, pero es el momento de crecer, Piedra Azul, en lo económico y en lo laboral. En el tema espiritual nos habla de que el estar aquí ahora es el éxito, que está relacionado acá, y que ver la vida desde un lugar bello nos permite ver nuevos horizontes, nos permite ver nuevos lugares a donde dirigirnos en ese camino eterno, que es nuestra persona, que es nuestra espiritualidad, o nuestra sabiduría, o nuestra religiosidad, según como cada uno lo vea. Así que es muy interesante y es lo que tengo acá. Vamos a ver, los despido, Piedra Azul. Realmente una hermosa tirada. Como les digo siempre, suscríbanse al canal, pongan like si les gustó el video. Los que quieren pueden colaborar con PayPal, los que están en el exterior, que está en la descripción del video, y si no, no lo hagan. Pero bueno, sigan viendo los videos. Así que les mando un saludo grande, que se cumplan todos sus sueños. Han tenido una tirada maravillosa, o por lo menos los que han preguntado muchos temas, fue de los mejores. Vamos ahora a ver claramente nuestra piedrita rosa. Vamos a ver qué nos depara la piedra rosa. Voy a mezclar solo un poco. Voy a cortar. Así. Y vamos a poner las 5 cartas. Vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra rosa es sí o no. A ver qué nos sale en esta suerte de historia que nos cuentan las cartas interactivas. Mira este tarot interactivo para ustedes. Un saludo, como siempre, en cada uno, a mis consultantes de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, del resto de Latinoamérica también, de Chile, que estuve viendo, de Colombia, de Perú, de todos los países que me consultan. Siempre muy agradecido a todos ustedes por sus comentarios también. Bueno, tienen la estrella, la emperatriz, el as de pentáculos, el caballo de pentáculos y la fuerza. Parece que las últimas 2 piedras, que fueron la azul y la rosa, estuvieron esperando el final de la tirada para recibir los mejores augurios, porque es lo que sale acá. Realmente la pregunta que hicieron Piedra Rosa es absolutamente sí y muy claro. Cuando yo les digo absolutamente sí, es mucho más que solamente sí.
porque acá tengo 3 arcanos mayores de los mejores. Tienen a la estrella, que es la inspiración, la fuerza, la emperatriz, el dominio, la gestación, y por último la fuerza, ¿no? La capacidad de poder convertir suavemente las cosas, de poder modificar situaciones. No hay ni una carta de espadas, fíjense. Así que si la pregunta tiene que ver con lo afectivo, prácticamente como esta chica han traído una estrella del cielo y se han apoderado de ella. Si alguien me pregunta, que es un tema que pocas veces encaro, digamos, en el canal, pero que es muy importante también para muchos, es la gestación, ¿no? La capacidad de la maternidad o de poder tener un hijo. Si está la emperatriz, siempre voy a decir algo de ese tema. Así que si alguno está esperando o cree que puede estar embarazado, cree que es el momento en que su pareja esté embarazada, ¿no? Pues puede ser un hombre que está preguntando, aunque casi siempre el tarot tiene más cercanía con las chicas, pero tengo bastantes consultantes hombres también. Les digo que la respuesta es sí, absoluta. Es el mejor momento, es un excelente inicio. El dinero va a estar cuando lo necesiten y además van a saber llevar muy bien ese embarazo. Va a ser un embarazo muy bien planteado. Así que si preguntaron por maternidad o por si puedo tener un hijo o si voy a tener un hijo o cosas de ese tipo, la respuesta es recontra sí, como decimos nosotros. Si preguntaron por el amor, también la respuesta es un sí muy grande, como les dije. La carta de la estrella, la emperatriz, o sea, una mujer que sabe manejar sus emociones, que sabe cómo llevar adelante las cosas en una pareja. Puede ser un hombre también la emperatriz, ¿no? Pero está la energía esa femenina, esa forma de trato buena. Está el inicio de esta pareja en cuanto al volverse a enriquecer, a estar dentro de una situación de fuerza, ¿no? Es una pareja que está muy viva, está en un gran momento. Eso es lo que tengo acá. Así ustedes puedan ver alguna otra cosa. Eso es lo fundamental, estar vivo en la pareja. Si preguntaron si alguien tiene interés en ustedes o por alguna persona que les interesa, la respuesta es sí también. Si es una mujer la que pregunta en particular, la ve como la famosa frase, la madre de mis hijos, ¿no? Esa frase que a veces se usa por usar, pero que en realidad en este caso es real. Y la ve como la admira muchísimo, o sea, hay mucha admiración si es una mujer la que pregunta de esta persona hacia ustedes. Si preguntaron si alguien va a volver, también la respuesta es sí. También está ese tema de la admiración que yo hablaba antes, y está el tema de lo económico también, ¿no? Del tema de la riqueza económica y la riqueza personal de estar con ustedes. Siente, la verdad, que esta persona se siente casi privilegiada de poder estar con ustedes, así que recíbanla como merece, si es que va a volver. Si me preguntaron por aspectos que tienen que ver con lo económico y laboral, la respuesta es un sí absoluto también. Todo aquello que esas ideas que pudieron concretar, que pudieron gestar, y empezaron a iniciar un camino económico, y ese camino económico trae el dinero, y ese dinero es sostenible. Así que es excelente la respuesta. Si es un nuevo emprendimiento, van a tener mucho trabajo para seguir viendo qué hacen con las ganancias, ¿no? Realmente muy interesante. Si han preguntado si les van a pagar un dinero, van a empezar a pagárselo y van a concretar ese pago, lo van a poder recuperar, algún cobro de algún juicio. También la respuesta es sí, tal vez tengan un adelanto y después tengan la totalidad, pero es algo en firme, hay una sentencia en firme. Para los que preguntaron por un camino de sabiduría, de crecimiento personal, psicológico, de todo lo que tiene que ver con ustedes mismos, es un excelente momento. Si voy a estar bien, si me voy a sentir bien en el futuro, es perfecto. O sea, sienten que pueden conectar muy bien, que pueden gestar cosas, que pueden empezar cosas, y a la vez esta carta de la fuerza que está al final es una bendición. Es una carta donde con la suavidad, fíjense que la fuerza podría estar representada en el tarot por un hombre musculoso, por una especie de Hércules, y sin embargo el tarot nos muestra
en realidad en la parte original del Rider White nos muestra a una mujer que está domesticando a un león suavemente. O sea, es una energía femenina, así sea un hombre el que la maneja, en la cual está domesticando un león. Fíjense, acá en este tarot ya directamente la mujer es parte del león, tiene su mitad de leona, y el cordero, que era quien empezó con paciencia, quedó transformado en un corderito. Así que imagínense la capacidad que tienen a nivel espiritual en este momento, si es una pregunta o si es a nivel personal, para seguir trascendiendo y para modificar muchas cosas. Así que es muy interesante también el resultado, es un sí absoluto, como les dije, en el amor, en la parte económica, laboral, y también es un sí muy grande a la pregunta que hicieron en el tema personal. Así que muchas gracias, Piedra Rosa. Con esto doy por terminada la tirada. Suscríbanse, les deseo paz a todos y que se concreten sus proyectos. Y pongan like, coméntenme, a ver, quiero ver qué sienten con las tiradas, y que este canal de a poquito vaya creciendo. Así que muchas gracias, Piedra Rosa, y que tengan todos un excelente día.